Bueno, para terminar con lo que estábamos hablando, acá vemos en este ejemplo una vértebra lumbar que tiene un cuerpo mucho más grande, que tiene un pedículo más cortito, ¿sí? Un agujero medular también más pequeño, la apófisis transversa y la apófisis espinosa que es más bien rectangular, ¿sí? No es tan puntiaguda como habíamos hablado en la otra que era la vértebra dorsal. Pero eso lo vamos a ver todo en un cuadrito ahora en el próximo tema. Lo que quería recalcar acá en esta imagen que ya se la mostré es que si vemos a la vértebra de perfil, al ponerla de perfil vemos una escotadura inferior y una escotadura superior. Acá vamos a poner esta imagen, se ve bien pronunciada la escotadura inferior que tiene en el pedículo y menos pronunciada la superior. Pero acá vemos cómo entre la escotadura inferior de esta vértebra y la escotadura superior de la vértebra que está abajo se forma el agujero de conjunción, por donde sale el nervio raquídeo. Al superponer varias vértebras vemos los agujeros de conjunción de cada una de ellas, por donde salen los nervios de la médula espinal. En esta foto que está acá, ahí ya la habíamos visto también, acá aparece la médula, que es esta, el agujero de conjunción, el disco intervertebral y el inicio o la salida del nervio raquídeo a través de ese agujero de conjunción. ¿Sí? Miren acá en la de perfil, tenemos todos los agujeros de conjunción por donde salen los nervios. Bien, para recordar entonces, la columna estaba formada por 7 vértebras cervicales, como hablábamos, por 12 vértebras dorsales, por 5 vértebras lumbares y por el sacro y el coxis, estando formado el sacro por 5 vértebras fusionadas entre sí, 5 vértebras sacras y de 3 a 5 vértebras coxígeas. Vamos a describir cada una de estas. Tienen que acordarse en la localización que se encuentra porque siempre se toman a la columna vertebral como referencia anatómica para ubicar a los órganos. Por ejemplo, cuando veíamos la laringe, decíamos que la laringe termina a la altura de la sexta vértebra cervical. Entonces sabemos que la laringe termina acá. Después decimos que la tráquea se extiende de la sexta cervical hasta la quinta vértebra dorsal o torácica. Por lo tanto, de acá hasta acá va la tráquea. Y así podemos ir ubicando cada uno de los órganos. Los riñones se encuentran entre la 11ª vértebra dorsal y la segunda vértebra lumbar. Entonces, tomando como referencia la columna, podemos ubicar a los distintos órganos de nuestro cuerpo. Entonces, recordemos que las 7 cervicales se encuentran en el cuello y que las 2 primeras son especiales y tienen nombre especial o nombre propio que se llaman atlas y axis. Así que vamos a describir cada una de ellas en particular. Entonces empezamos con el atlas. Les voy a ir diciendo las características que tiene el atlas para que ustedes puedan tomar nota y que puedan hacer un dibujo, así como yo hice un dibujo de una vértebra que fue muy rudimentario, pero les quería mostrar que esto se puede dibujar y si ustedes pueden dibujar el atlas en su cuaderno, va a ser mucho mejor el momento de estudiarlo o lo van a aprender mejor que solamente viendo fotos en donde hay un montón de estructuras marcadas, pero se pierde esa comprensión que se hace al poder dibujar lo que están viendo. Entonces, lo característico del atlas es que no tiene cuerpo. Es la única vértebra que no tiene cuerpo vertebral, sino que tiene en vez de cuerpo dos estructuras llamadas masas laterales. Esta y esta son las masas laterales del atlas, que están reemplazando al cuerpo. Y estas dos masas laterales están unidas por un arco anterior, que es mucho más chiquito, y un arco posterior, que es mucho más pronunciado o de mayor tamaño. ¿Sí? Las dos masas laterales unidas por el arco anterior y el arco posterior. De este arco anterior sale un tubérculo. Un tubérculo se lo llama a una prolongación, algo que sobresale medio redondeado. Un tubérculo anterior. Y acá tenemos el tubérculo posterior que es bífido o bimamelonar, dicen los libros, que tiene dos mamelones, dos estructuras redondeadas, o bituberculado, son como dos tubérculos. ¿Sí? Pero esto va a ser lo que en las próximas vértebras se termina transformando en la apófisis espinosa. ¿Sí? Estas masas laterales son las que se articulan con los cóndilos del occipital. Es decir, que acá en esta estructura, en la cara superior de la masa lateral y en esta cara superior, hay una cavidad glenoidea. Es una cavidad
como un huequito que tiene acá, cóncava, donde se van a apoyar los cóndilos del occipital, y al apoyarse los cóndilos, que eran estructuras redondeadas, permite el movimiento de flexo-extensión de la cabeza, es decir, el decir que sí, que mueve la cabeza para abajo y para arriba, como cuando decimos que sí, o el movimiento vascular que tiene la cabeza. ¿Sí? Eso es porque se apoyan los cóndilos sobre estos que son las cavidades glenoideas de las masas laterales del atlas. Eh, entonces, esas serían las principales características. Y la apófisis transversa, como ven, en estas, todas van a pasar esto en todas las vértebras cervicales. Las apófisis transversas tienen un pequeño agujero, ahí, que es el agujero transverso, por donde va a pasar una arteria, que es la arteria vertebral, la cual va a subir por estos agujeros de las 7 vértebras cervicales, va a llegar hasta la base del cráneo y ahí va a formar el polígono de Willis. Ese polígono de Willis es el polígono arterial que irriga todo el cerebro, que lo vamos a ver dentro del sistema nervioso central. Bien, y además, acá, entre las dos masas, hay una apófisis transversa que va a sostener a la apófisis odontoides del axis, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, esas son las estructuras del atlas. Va a quedar como tarea para ustedes que hagan el dibujo en sus carpetas. Pero para repasar, el atlas como característica es una vértebra que no tiene cuerpo, que tiene dos masas laterales a los costados, unidas por un arco anterior más pequeño y por un arco posterior de mayor tamaño. Las masas laterales, que reemplazan al cuerpo, se articulan con los cóndilos del occipital. Acuérdense que los cóndilos del occipital estaban rodeando o estaban en la cara inferior del agujero magno. El agujero magno es por donde pasa la médula, por lo tanto tiene que coincidir con esto que está acá para que pase la médula espinal. Entonces los cóndilos del occipital se apoyan sobre las masas laterales, se articulan y permiten el movimiento de flexo-extensión de la cabeza, como el decir que sí. ¿Qué más? Tiene un tubérculo anterior, tiene un tubérculo o un tubérculo sí, con dos mamelones o bífido a nivel posterior, y en la apófisis transversa, ¿sí? Que salen de las masas laterales, hay un agujero llamado agujero transverso por donde pasa la arteria vertebral. Eso es con respecto al atlas. Acá tengo un atlas para que lo miren. Este que está acá es el atlas, ¿sí? Este es el arco anterior, mucho más chiquito. Acá está el arco posterior, mucho más grande. Y acá están las masas laterales. Tenemos la cavidad glenoidea, donde se apoyan los cóndilos del occipital, ¿sí? Y ahí tenemos el tubérculo anterior y el tubérculo posterior, en este caso no se aprecia, y el agujero vertebral por donde pasa la arteria, el agujero transverso, perdón, por donde pasa la arteria vertebral, en este caso se rompió un poquito, pero estaría ahí, ¿sí? Este es un atlas, miren la diferencia con una vértebra dorsal, que era la que estábamos viendo hoy. Bien, ahora, para continuar, después del atlas tenemos el axis. El axis, vamos a ver si vemos un perfil, acá tenemos una imagen, ¿sí? Acá se aprecia mejor. Acá vemos el atlas arriba, la segunda vértebra es el axis. El axis tiene un cuerpo, que lo vemos acá, en este caso también lo vemos acá en esta vista, pero del cuerpo nace hacia arriba la apófisis odontoides. Yo acá no tengo un axis para mostrarle. Se llama apófisis odontoides porque sería como un diente, pero lo importante es que esta apófisis odontoides articula en este arco que está acá, que queda en este espacio que queda entre las masas laterales y el arco anterior. Esta apófisis odontoides, al articularse en este espacio que está acá, permite el movimiento de rotación de la cabeza, como cuando decimos que no, que movemos la cabeza de lado a lado. Esta apófisis odontoides articula y rota en este espacio que queda acá en la parte anterior del atlas. Y acá atrás es por donde va la médula espinal, ¿sí? Entonces, ahí tenemos, para describir el axis, tenemos el cuerpo, la apófisis odontoides, estos serían los pedículos, esta es la lámina, y acá tenemos la apófisis transversa, que en este caso es una apófisis espinosa ya más marcada que esta, ven como acá está muy chiquita, más marcada pero que es bífida. Bífida significa que termina en B. Bien, este es el axis y este es el atlas. Lo que faltó decir el atlas es que como la apófisis odontoide se mete acá adentro, justamente acá,
hay un ligamento por acá atrás que lo cierra, el ligamento transverso. Ese ligamento sostiene a esta apófisis odontoides acá adentro, para que no se escape. Esta apófisis encastra acá, acá hay un ligamento y por acá atrás pasa la médula espinal. Entonces, el axis sí tiene cuerpo, pero arriba del cuerpo la apófisis odontoide. Tiene como todas lámina, pedículo y lámina, y la apófisis espinosa que es bífida. Y también tiene una apófisis transversa con un agujerito por donde pasa, o por el agujero transverso por donde pasa la arteria vertebral. A ver si, eh, acá vemos cómo articula, como les decía. Estas son las masas laterales del atlas, el arco anterior, ahí se mete la apófisis odontoides, acá viene el ligamento que sostiene esta apófisis odontoides para que no se desplace, y por detrás de eso acá va la médula espinal. Este es el atlas y este es el axis, donde ya acá el axis se ve claramente la apófisis espinosa que termina en forma bífida.